Arrancamos, por supuesto, con esto que es de suma importancia. Tal y como estaba previsto, hoy se anunció la reapertura total comercial en el estado de Puebla. Esto tras 19 meses de pandemia. La verdad es que es una decisión importante, sumamente importante. Debo comentarle que el aforo podrá ser ya del 100% y bares y antros podrán cerrar a las 2 de la mañana. Aquí los detalles. Tras 19 meses de pandemia, Puebla va por la reapertura total, pero con prevención. El gobierno del estado publicó un nuevo decreto que establece la reanudación de toda actividad económica, comercial, social, cultural y religiosa con un aforo del 100%. Tenemos que entrar ya a nuestra normalidad bajo una condición: mantener la prevención. El COVID, cuando evolucione la generación de vacunas que tendremos más adelante, la posibilidad es de que las vacunas de mejor generación, de más calidad, vuelvan al COVID una enfermedad estacional. No podemos seguir parados. Los centros nocturnos, bares, antros y botaneros pueden abrir con un aforo del 100% hasta las 2 de la mañana, privilegiando los espacios abiertos y las terrazas. La industria en todas sus ramas podrá operar con el total de la plantilla laboral. Los eventos masivos religiosos, deportivos, culturales, de espectáculos o conciertos operarán al 100% en el horario establecido en el aviso de funcionamiento. El resto de los giros comerciales pueden abrir en el horario aplicable. Todos los establecimientos deben contar con las siguientes medidas: filtros sanitarios, el uso del cubreboca, sentidos de circulación para entrada y salida de personas, promover la sana distancia y la sanitización. Es el anuncio de la apertura al 100% de todos los sectores de la economía. El anuncio de una nueva condición, como lo es este restablecimiento de actividades. Los eventos que excedan las 300 personas deben tener un protocolo sanitario cuya validación se obtiene a través de un código QR, el cual se tramita en línea y es gratuito. Además, los organizadores están obligados a realizar pruebas rápidas de COVID de manera aleatoria al 10% de los asistentes. Seguimos trabajando en la reapertura bajo los principios de seguridad, salud y corresponsabilidad. Al reconocer que Puebla ha enfrentado con firmeza y claridad la pandemia, el mandatario estatal Miguel Barbosa Huerta reconoció que la prohibición causa corrupción, por ello hizo un exhorto a las autoridades municipales entrantes ir de la mano con el gobierno para el cumplimiento del decreto, porque advirtió que de existir un retroceso se tomarán otras decisiones. Puebla puede vivir en la apertura total. En Puebla nos vamos a cuidar para mantener la apertura total. Y si hay un retroceso, tomamos decisiones. Si hubiera un retroceso, tomamos decisiones. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Todo esto, como decimos, a 19 meses de la pandemia. Y bueno, por supuesto que el anuncio del gobierno del estado fue recibido con gran entusiasmo por parte de empresarios, comerciantes, prestadores de servicios, quienes esperan reactivarse con este nuevo panorama comercial. Bueno, en estos tiempos en que se la han visto de verdad muy, muy complicada. Inmediatamente después que el gobernador del estado dio a conocer el nuevo decreto donde se permite la reapertura de todos los negocios con el 100% de capacidad, las diferentes organizaciones, asociaciones y empresas aplaudieron esta determinación. Los restauranteros vieron con buenos ojos esta medida en una temporada en la que el flujo de dinero es constante. Sin embargo, hoy la responsabilidad de cuidarse del virus será de clientes y dueños de estos establecimientos.
Eso genera en nosotros y sobre todo en los representantes del sector una gran responsabilidad, porque ahora el balón está en nuestra cancha, gente ya cerca, ya se había acostumbrado a que dejábamos 1 o 2 mesas, y el hecho de ya estar ocupados los espacios al 100% también puede generar otra sensación en las personas, sobre todo en los adultos. Los comerciantes establecidos del centro histórico fueron unos de los que más padecieron las medidas de distanciamiento social, por lo que hoy esta decisión les permitirá avanzar en una recuperación económica. Calculamos que con la pandemia alrededor de 6,000 familias dejaron de tener o su negocio o sus ingresos por su trabajo en el centro histórico. De esto nos han recuperado más allá de unas 1,500 plazas, y bueno, con esto creemos que puede haber una pequeña recuperación, no más allá de otras 1,500. El sector de centros comerciales se reactivará de manera responsable, por lo que se evitarán las aglomeraciones. No porque nos den el 100% nos vamos a desbordar. Tenemos que ser mesurados, pero también va a partir en un tema de interpretación. ¿Qué es mucha y qué es poca gente? ¿Qué es 100% y qué no es 100%? Los empresarios saben muy bien que de haber un repunte en el número de contagios, la restricción en el aforo volverá a bajar, por lo que coincidieron que se reforzarán las medidas sanitarias para ayudar a que la curva de positivos no vuelva a incrementarse. Cristóbal Lobato, reportero, Noticieros Televisa. Y en medio de todo esto hay signos de verdad importantes sobre un descenso de contagios en el estado de Puebla. Sin embargo, no hay que confiarse, no hay que bajar la guardia. Recuerde que se espera una cuarta ola para finales de año. El panorama COVID en Puebla mejora, pero no se confíe porque los especialistas han advertido sobre una cuarta ola a finales de año. Hoy la entidad poblana se encuentra en un riesgo medio por coronavirus, con una tendencia a la baja de contagios y con un control hospitalario. Nos habíamos mantenido, después de alcanzar el ACME, en una meseta estable pero alta. De las últimas, de la semana inmediata anterior, ya hace 10 o 12 días, ya el descenso de esta curva epidemiológica, junto con todos nuestros indicadores, nos dice que vamos ya a tener, o muy pronto, un control, digamos, hospitalario, no de la pandemia. El Sistema de Monitoreo Regional COVID reporta que 5 de las 6 regiones se encuentran en color amarillo con una baja sostenida de contagios. Solo Puebla Capital y la zona conurbada están en color naranja. El ACME de la tercera ola de COVID se registró en el mes de agosto con un promedio de 500 contagios diarios y casi 1,000 hospitalizaciones. Posteriormente, en septiembre, descendieron los casos al llegar a una meseta estable y en octubre la tendencia se presenta de forma sostenida con un nivel de riesgo bajo. De esta forma, en 24 horas se confirmaron 160 nuevos contagios y se registraron 10 defunciones. Se encuentran hospitalizadas 483 personas, de las cuales 84 están con ventilación artificial. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Le presento el tuit del día y bueno, el hecho de que ya estemos en apertura total, comercial, no significa que esto pueda tolerarse y además que la autoridad no pueda sancionarlo. El tuit es de Clarice. Ella denuncia: seguimos en pandemia y ya los choferes, algunos sin cubrebocas. Ruta 33, unidad 56, en Avenida Tliscayot, llegando a Las Torres, y se le dice, y bien grosero, el señor. ¿Cuántos choferes de transporte público siguen sin entender la importancia de extremar las medidas de sanidad, sobre todo en unidades de transporte público, donde la posibilidad de los contagios es máxima, es mayor? Ojalá que la autoridad, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, tome cartas en el asunto en torno a estos casos. No es el único caso, son muchísimos casos los que aquí le hemos estado reportando de negligencia de algunos, no todos, algunos choferes del transporte público aquí en Puebla. Y bueno, afortunadamente en los últimos días muchos jóvenes poblanos ya se han vacunado contra el coronavirus. Sin embargo, esto no significa de ninguna manera que estén exentos de contagiarse de COVID-19. Ojalá todos hagamos conciencia. Contar con la vacuna contra el coronavirus
no exenta a los jóvenes de 18 años y más de contagiarse de este virus mortal. Karen es una joven de 22 años de edad quien está consciente de ello y sabe que no debe relajar las medidas de prevención sanitarias ahora que recibió la primera dosis del biológico. No bajemos la guardia, sigamos cuidando a nuestros familiares, a nuestros seres queridos y pues ya, o sea, es como seguir en contacto con, seguir cuidando nada más, o sea, no dejar que ya estar vacunados y decir, no pasa nada. A 1 año 7 meses de la pandemia, Karen logró sortear el COVID-19 a pesar de estar en contacto directo con pacientes contagiados, ya que realiza su servicio social en una institución de salud. Mientras los jóvenes de 18 años y más de la capital del estado ya tienen la primera dosis del COVID-19, Alejandra Méndez busca ser inoculada. Porque me operaron del apéndice y en ese tiempo fue cuando me tocaba. Y entonces pues estoy buscando la vacuna ahorita. Sin embargo, no pudo lograrlo debido a que su domicilio se encuentra en Coronango y no en la ciudad de Puebla. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. En Puebla existen 853,000 niños y niñas de 12 a 17 años de edad que son susceptibles a ser vacunados contra el COVID-19. Y aunque el gobernador Miguel Barbosa Huerta celebró que un juez de distrito haya ordenado en la Ciudad de México inocular a este sector de la población, dijo que este proceso transita de forma ordenada. En ese sentido, el mandatario estatal reiteró que con o sin amparo, los menores de edad en Puebla serán protegidos contra el coronavirus. Sin embargo, todo depende de la suficiencia de biológicos, los cuales considera que en su momento van a formar parte incluso del esquema de vacunación general. Además, prepárense porque del viernes 15 al martes 19 de octubre se llevará a cabo la jornada de vacunación COVID en 24 municipios, incluyendo la zona conurbada, en la que habrá 47 centros de vacunación. Se tiene la meta de aplicar 364,334 antígenos, pues esto para poblanos mayores de 18 años y segunda dosis para 30 y 40 años de edad. Yo lo celebro, pero sí hay un Poder Judicial Federal que cada vez se inmiscuye en más asuntos de su propia competencia. En México, la vacunación de los niños se va a dar, pero ha sido un proceso por el cual hemos estado transitando de manera ordenada. Y mire, eso también es sumamente importante. Se ha anunciado la reapertura de la frontera con Estados Unidos. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó a través de su cuenta de Twitter: el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos me confirmó la reapertura de la frontera a principios de noviembre entre México y los Estados Unidos. Eso debido al notable avance del proceso de vacunación en nuestro país. El canciller expresó su reconocimiento al presidente Joe Biden por esta decisión. Esta reapertura de la frontera será para quienes estén vacunados con las 2 dosis. Si no está vacunado o vacunada, no lo van a dejar pasar. Hoy se da a conocer una convocatoria para la renovación del Consejo Universitario de la UAP. Esta fue una promesa de campaña de la rectora, la doctora Lilia Cedillo. Este miércoles, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla emitió la convocatoria para renovar el Consejo Universitario, máximo órgano en la toma de decisiones de la máxima casa de estudios. En el documento, que consta de 14 hojas, se pueden leer las bases para que los interesados puedan registrarse y participar en la elección de las y los miembros del Consejo Universitario, representantes del personal académico, alumnos y trabajadores no académicos para el periodo 2021 a marzo de 2023. Es importante mencionar que en cada una de las unidades académicas elegirán 2 consejeros universitarios propietarios, cada uno con su respectivo suplente, representantes del personal académico y de los alumnos. Los trabajadores no académicos, según su área de adscripción, elegirán un consejo universitario propietario con su respectivo suplente por cada área. Cabe mencionar que los consejeros universitarios serán electos por voto electrónico, universal, directo, individual, libre y secreto. El registro de las fórmulas se llevará a cabo los días 25 y 26 de octubre. Las entrevistas se realizarán del 27 al 29 de octubre.
La campaña de proselitismo electrónico podrá realizarse del 3 al 12 de noviembre y la elección de los consejeros universitarios se llevará a cabo el 16 de noviembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde en la página web eleccionconsejouniversitario2021.wap.mx. Leonardo Torija Cervantes, Noticieros, Televisa. En otro asunto, los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Puebla se fueron hoy a un paro de brazos caídos. Esto luego de que el Cabildo aprobó 100 nuevas plazas laborales, lo cual ha sido todo un escándalo. Los miembros del sindicato llevaron a cabo este paro de labores en 26 dependencias del gobierno municipal. Así despiden a Claudia Rivera Vivanco. Y bueno, el CAPI en problemas con la justicia. Medidas cautelares pesan sobre Roberto Ruiz Esparza luego de que este miércoles un juez determinó que deberá exhibir una fianza y presentarse periódicamente a firmar para descartar una fuga en medio del procedimiento que enfrenta por presunto uso de documentos falsos. Ruiz Esparza está acusado de usar un acta inexistente para revalidar materias, exentar exámenes profesionales y titularse en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. En otros temas, hoy estuvo en Puebla el senador Ricardo Monreal. Vino a presentar su más reciente libro. Estuvo acompañado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta en un evento cargado de señales. Acompañado del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, presentó por primera vez de manera presencial su más reciente libro titulado Las grandes reformas para el cambio de régimen. Senadores de diversos estados del país, así como miembros del gabinete estatal, diputados locales, alcaldes electos y ediles salientes de Morena, asistieron a un salón de la capital poblana para acompañar a uno de los referentes de la política contemporánea del país. Monreal Ávila describió los 2 tomos de su obra que explica los cambios al marco jurídico para la transformación profunda de las instituciones. Quienes formamos parte de esta transformación nos dimos a la tarea de construir las bases legislativas de un nuevo modelo orientado a transformar de manera profunda las instituciones nacionales y locales, pero sobre todo a reintegrarles la dignidad al pueblo mexicano. Monreal dijo que durante la 64ª legislatura se plasmó el principal legado del Movimiento de Regeneración Nacional. El también coordinador parlamentario de Morena destacó que la obra resalta la necesidad de abandonar el modelo neoliberal y cambiar a un régimen de bienestar social. Y aquí en México hemos ya cimentado la ruta para la consolidación de nuestro Estado social. El camino de las reformas y las transformaciones tiene como objetivo presentar de manera clara y estructurada las principales reformas concretadas por el Poder Legislativo durante la primera mitad del camino, así como enfatizar en el abandono del modelo neoliberal para arribar a uno de bienestar social. Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta llamó a la necesidad de reconocer el perfil de un gobierno de izquierda a favor de la sociedad. Dijo que es indispensable generar una lucha contra la desigualdad y transformar las instituciones. De manera responsable, de manera honesta y en beneficio del pueblo. Eso es lo que está pasando en Puebla. Un gobierno que combata la desigualdad. No va a haber ya izquierda en el mundo que no lo sea sin tener como objetivo principal el combate a la desigualdad. Cabe mencionar que dicha obra será referente para consultar a detalle las reformas implementadas por el Movimiento de Regeneración Nacional. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Genaro Cepeda, reportero, Noticieros Televisa. En este marco, Ricardo Monreal hizo un llamado a los ciudadanos para que en marzo de 2022 se sumen y participen en la consulta de revocación de mandato. Desde Puebla queremos lanzar el llamado para que la gente participe
en este ejercicio ejemplar de democracia directa, porque tenemos que actuar y no dejar solo a nuestro presidente de la República, porque debemos optar porque siga en el camino de la construcción democrática de nuestro país. Claro que queremos que siga. Vamos a enlazarnos con el presidente del Poder Judicial del Estado de Puebla, el magistrado Héctor Sánchez Sánchez. Y es que fíjese que hay pues noticias importantes en materia de juicios del orden familiar. Presidente, ¿cómo está? Te saludo con gusto. Buenas noches. Cuéntanos, por favor. Don Arturo, muy buenas noches. El gusto es mío y, por supuesto, saludar con mucho respeto a todo tu auditorio. Gracias. ¿Qué está pasando en el tema de los juicios del orden familiar? Pues mira, Arturo, comentarte a ti, al auditorio, que a partir de este próximo viernes 15 de octubre existe una gran oportunidad para llevar a cabo un verdadero dinamismo judicial en materia familiar. ¿En qué asuntos? Todos los asuntos que corresponden a divorcios incausados, alimentos, guardas y custodias de menores, que son la gran carga que tienen todos los tribunales del país y por supuesto nosotros no somos la excepción. Han sido obviamente demandas que recibimos mes con mes en un número muy alto, aproximadamente de 500 asuntos, te estoy hablando al mes, por lo menos aquí en Puebla. Entonces, después de este análisis y por supuesto conocer que nuestro sistema tradicional ha estado ya sobrecargado, el pleno de este tribunal acordó que estos juicios, repito, divorcios incausados, alimentos y guardas y custodias de menores se van a llevar a través de la vía oral familiar. ¿Esto qué significa? Que las personas que vayan a presentar una demanda de estos juicios a partir del viernes únicamente tienen que presentarse en la oficialía común de nuestra ciudad judicial, en donde se les dará un turno para que pasen a audiencia y en audiencia, de forma verbal, con un lenguaje breve, 3 cosas van a tener que decir nada más. ¿Qué pido? ¿Por qué lo pido? ¿Y qué pruebas tengo? Es decir, ya no necesitan incluso traer su demanda por escrito. Esto es muy importante porque van a ser atendidos, en primer lugar, de forma directa por el juez o la jueza. Si me permites hacer la comparación con el sistema tradicional que hasta hoy en día se lleva, cuando una persona se presenta a audiencia, es atendida por un funcionario judicial capacitado, como son los secretarios o las secretarias. Sin embargo, aquí va a ser atendido directamente por el juez o la jueza. Eso ya es una gran ventaja. Segundo punto. Presidente, sin duda esto es un paso gigante, una nueva cultura en la impartición de justicia en Puebla. Así es, porque el otro punto, y hablando de este dinamismo judicial, y te menciono que cuando uno se presenta a audiencia, sí o sí, al terminar la audiencia, el juez o la jueza emitirá un acuerdo para dar el siguiente paso en el juicio. Hoy en día, en estos sistemas tradicionales, podemos presentar una promoción por escrito y se acordará en el mejor de los casos en 24 horas, y la verdad es que el sistema está tan saturado que muchas veces se acuerda en semanas o semana y media. Sí, claro. Entonces, y esto depende, por supuesto, de la complejidad del asunto, de la carga que tenga el propio juzgado de trabajo. Entonces, acá la gran ventaja que van a tener las personas es, primero, que serán escuchadas y atendidas directamente por el juez. 2, que con un lenguaje claro, y aquí es donde va a estar gran parte de este esfuerzo que está haciendo el Poder Judicial, vamos a separar los formalismos procesales en las peticiones, es decir, la petición tiene que ser en un lenguaje claro, objetivo, sencillo, sin necesidad de establecer fundamentos o protocolos normativos. ¿Qué pido? Alimentos. ¿Qué pido? Visita con mis hijos, porque tengo 2 hijos de tal y tal edad, van a la escuela, aquí está mi contrato de arrendamiento y lo presento, señor o señora juez. Claro. Esto va a hacer que las audiencias incluso sean dinámicas, que sean rápidas. Sí nos exige un esfuerzo y sobre todo un cambio de cultura en la litigación de los asuntos. Recordemos que los asuntos de materia familiar son lo más sensible para el Poder Judicial y sobre todo
una obligación constitucional que tenemos los jueces y las juezas, que es cuidar el interés de las niñas y los niños. Entonces, es una gran oportunidad para la cultura litigiosa, pero sobre todo para la sociedad poblana, que tendrá el acceso a juicios dinámicos, te repito, de forma oral, y que además, como son de forma oral, serán en audiencias videograbadas, es decir, absoluta transparencia, va a quedar registro absoluto de todo, para que además tengamos ahí un fortalecimiento en la confianza a la institución del Poder Judicial. Perfecto, esto para hacer la justicia finalmente ágil, expedita, breve, sencilla y sobre todo eficaz, que es lo que todos reclamamos. Esto a partir del 15 de octubre aquí en el Estado de Puebla. Presidente del Poder Judicial del Estado de Puebla, Héctor Sánchez Sánchez, gracias por esto y por supuesto seguimos muy pendientes. Muchas gracias, Arturo. Muy buenas noches a ti y al auditorio. Gracias, buenas noches. Estamos, por supuesto, muy atentos a esto de los juicios orales del orden familiar. Vamos al apunte. En los próximos días, el López Obradorismo requerirá en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de 57 votos para aprobar la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Reforma que muchos especialistas ven plagada de errores, regresiva y que lesiona los intereses de los mexicanos. Esos votos para alcanzar la mayoría calificada, todo indica, los dará el PRI, con su natural vocación entreguista, por enésima ocasión. Dentro del tricolor, en la oficina misma de su dirigente Alejandro Moreno Cárdenas Alito, la ruta marcada es aliarse con López Obrador, con él y con su partido, Morena. Consolidar, pues, un primor. Morena y sus partidos rémoras, el Verde y el PT, apenas suman 277 votos en la Cámara de Diputados. Les faltan, pues, 57 votos para alcanzar la mayoría calificada, las 2/3 partes de los 500 diputados y diputadas, 334. Porque implica esto cambios a la Constitución. El tricolor, por su parte, tiene 71 curules. Es aritmética simple. El tricolor se aliará con el López Obradorismo por encima y soslayando los acuerdos que se firmaron con PAN y PRD, con quienes el tricolor fue juntos en la alianza electoral Va por México, y lo hará echando al basurero la agenda parlamentaria común. De hecho, será el rompimiento de esa posibilidad de trascendencia de lo electoral a lo legislativo. El diagnóstico en el viejo edificio de Avenida Insurgentes Norte, sede del CEN de Tricolor, es contundente. El apoyo al López Obradorismo es lo que más conviene, claro, a ellos, a los dirigentes, no a México ni a los mexicanos. Y la reforma eléctrica será el primer paso. La evidencia muestra que el PRI acabará siendo un remedio del Verde o del PT, alquilados al poder y al mejor postor. Repite el PRI la historia tantas veces contada. De la conveniencia de coyuntura, tampoco repara en que esa reforma eléctrica López Obradorista no es la correcta. En Puebla, eso que se ha llamado el primor, la alianza pues del tricolor con el partido del presidente de la República, tendría réplica. La dirigencia priista local es fiel a Alito y a su CEN. No duda, va con los ojos cerrados. Así que prepárense. Y esto pegará en el camino hacia 2024. Judas, cita la Biblia, entregó a Jesús por 13 monedas. Aquí son 57 votos. De metálico no lo sabemos nunca. 13 monedas o 57 votos. Para el PRI siempre es cuestión de cifras. Terrible esta historia en el vecino estado de Tlaxcala. Un menor de edad fue asesinado y calcinado. Todo apunta, hasta el momento, a que su madre y el padrastro, estarían detrás de este abominable crimen. Un atroz crimen ocurrió en el municipio de Tlaltelulco, en el estado de Tlaxcala. La Procuraduría General de Justicia realiza investigaciones para esclarecer la muerte del pequeño Jeremy N., de 3 años de edad, quien fue hallado calcinado hace unos días en una vivienda de la colonia La Venta. La madre y el padrastro del menor son los principales sospechosos de haberlo ultimado. Jeremy fue reportado como desaparecido el pasado 14 de junio del presente año y tras diversas investigaciones, Rosa e Iván, madre y padrastro respectivamente, cayeron en contradicciones, por lo que se llevó a cabo una exhumación que dio como resultado el hallazgo de unos huesos y parte de la dentadura calcinados. Estudios de genética reportan un avance del 70% que arrojan positivamente la identidad de Jeremy. Los dos sujetos quedaron a disposición de la autoridad competente a la espera de la audiencia de vinculación correspondiente. Genaro Cepeda, Noticieros Televisa. Y mire, un joven identificado como Carlos Martín N., de solo 17 años de edad, fue hallado sin vida, embolsado al fondo de una barranca de Bosques de San Sebastián, aquí en la capital poblana. El miércoles, vecinos de la zona habían reportado este hallazgo
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se trasladaron al punto donde confirmaron que se trataba de este desafortunado joven, quien estaba reportado como desaparecido desde el pasado 7 de octubre. La última vez que se le vio fue en la colonia Xonaca. Bueno, algo grave de verdad está pasando en nuestra sociedad en los últimos días en materia de salud mental. Y es que recientemente, bueno, ha habido 3 casos de suicidas en lugares públicos. En uno de los casos, lamentablemente, la persona logró su cometido. Apenas en unas cuantas horas, una persona se quitó la vida y 2 más amagaron con hacerlo en lugares públicos de Puebla, ante la vista de cualquier persona que advirtiera la situación. La noche del martes se reportó el primer caso en la central camionera de Puebla, en donde un joven de 26 años de edad amenazó con atentar contra su vida, lanzándose desde uno de los puntos más altos de la Capu. Sin embargo, la oportuna intervención de Protección Civil y Policía Municipal evitaron que esto se concretara. El segundo caso ocurrió en el puente del entronque de la autopista San Martín-Texmelucan, Tlaxcala, en la zona de la comunidad de Santa María, Moyotzingo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acordonaron la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de levantamiento de cadáver. Hasta el momento, el sujeto permanece en calidad de desconocido. De acuerdo con testigos, la víctima caminaba sobre el puente cuando de manera repentina se arrojó. Finalmente, un joven subió a una torre de electricidad de la calle Constituyentes de la colonia Constitución Mexicana en la capital poblana. Sin embargo, los testigos refirieron a las autoridades que tras unos minutos de permanecer reflexivo, simplemente bajó y se retiró. Si usted necesita ayuda en una crisis que lo lleven a pensar en el suicidio, recuerde que líneas como el 911 lo pueden auxiliar a superar el momento. Germán Campos, Noticieros Televisa. Llegamos a mitad de semana y lo más relevante en materia meteorológica definitivamente es el impacto de Pamela en tierra mexicana, el cual llegó como huracán categoría 1 por Sinaloa. Al paso de las horas en su trayectoria hacia el noreste del país, se degradó a tormenta tropical y después a depresión, condición que mantiene al momento con ráfagas de viento que alcanzan los 75 kilómetros por hora. No obstante, sus bandas nubosas son muy amplias. Es por esto que toda la zona norte y occidente presenta vientos nublados y lluvias de puntuales intensas, con acumulados que alcanzan hasta los 150 milímetros. Hay que estar muy atentos a cualquier indicación que emita Protección Civil y las autoridades, porque recordemos que esto genera deslaves e inundaciones al momento en zonas de Baja California y Sinaloa. Sus remanentes seguirán generando estas condiciones de lluvia durante las próximas 48 horas. Zona centro mantiene cielos despejados y lo que es la península de Yucatán y el sureste del país, ligeros chubascos. Pero bueno, esta noche en la capital, temperatura actual que oscila entre los 20 y 21 grados, una mínima a las 9 de la noche que alcanza los 16 grados centígrados, cielos completamente despejados y por lo mismo la probabilidad de lluvia es escasa al momento. Próximos días todo indica que seguiremos con bastante sol durante la tarde, temperaturas mínimas de 9 a 10 grados, máximas que alcanzan los 26 grados centígrados durante la tarde. Lo que no mete el clima, la frase de esta noche, solo falla el que no lo intenta. Mis redes me encuentran como @norma4tv. No se vayan, nos damos un pequeño corte y volvemos con mucho más. Más información, fíjese que algunos de los daños que le hemos reportado aquí ocasionados a la puerta sur del templo de San Cristóbal podrían ser irreversibles. Las afectaciones que astillaron y fragmentaron la madera serán restauradas, pero lo que se llegó a incinerar será evaluado para ver hasta dónde podría rescatarse. El secretario de Cultura, Sergio Vergara, explicó que ya comenzaron con el dictamen para la restauración de esta puerta, que indudablemente es uno de los tesoros de la ciudad de Puebla. Junto con las partes que fueron destruidas y un fragmento de la base incinerada, hay algunos elementos que deberán ser restituidos para dejarla en las mejores condiciones posibles. Ahorita lo único que estamos haciendo es detectando primero si hubo una denuncia, para saber si alguien hizo alguna denuncia de ese elemento. Y segundo, buscar los elementos que faltan de la puerta, porque hay elementos de chapetones, hay elementos que pues sí son originales, y el chiste es dejar la puerta pues como estaba, y a lo mejor ver la forma de crear un sistema de seguridad para que alguien ya no lo vuelva a hacer. Gran aventura en el Vaticano, y de verdad que no se lo podían creer. 2 poblanos, recibieron la bendición ni más ni menos que del Papa Francisco. Se cumplió el sueño.
Después de una larga espera por la pandemia, por fin los poblanos Cleotilde y Severiano viajaron a Roma y además de conocer la Santa Sede, recibieron la bendición del Papa Francisco. Ellos son originarios de San Miguel Teotlalco, Puebla, y fueron los visitantes 4 millones de la réplica de la Capilla Sixtina que se montó en el atrio de la catedral. Debido al viaje que realizó el párroco de la comunidad, esta pareja de más de 50 años de matrimonio visitaron la obra que estuvo desde finales del 2019 a principios del 2020 y como premio ganaron un viaje a Roma que estaba programado en marzo del año pasado, pero por la emergencia sanitaria se suspendió. Y fue un año después cuando el viaje con todos los gastos pagados se hizo realidad. Hace unos días visitaron la Ciudad del Vaticano, así como la original e imponente Capilla Sixtina. El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, los felicitó por este viaje y por el éxito que tuvo la réplica de la Capilla Sixtina en Puebla. Enhorabuena con ellos, feliz estancia. Regocijo por haber saludado al Santo Padre, que pasen una estancia muy importante allá en esas tierras. El Papa Francisco los recibió, dialogó con ellos y además dio la bendición a Cleotilde y Severiano de 77 y 82 años de edad respectivamente, quienes jamás imaginaron ser los ganadores de este premio y hoy ya tienen una gran experiencia que contar. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Enorme esta aventura. Nos vamos, quédese con la transmisión del partido de El Salvador contra México. Gracias, buena noche, que descansen. Por favor, síganse cuidando.